Hola, qué placer estar con ustedes. Un día más, gracias a Dios. Estamos muy contentos. Siempre un día más es una bendición tremenda. Tantas cosas que podemos hacer poniendo en manos del Señor nuestra vida, nuestra familia, nuestros negocios, todo lo que tenemos, nuestro trabajo. Y el Señor hace. Nuestra salud está en sus manos. Nuestro gozo y nuestra paz viene de Él. Así que tenemos un gran día, gracias a Dios. Y esperamos que ustedes también tengan un excelente y maravilloso día en el nombre de Jesús. Bueno, este día vamos a escudriñar las escrituras, vamos a seguir leyendo acerca de ellas. Vamos a pues aprender lo que el Señor quiere cómo nos conduzcamos. Y bueno, este día hemos hecho este tema que se llama Al hablar de los demás, no juzgues. Y es que por naturaleza somos así, somos buenos para juzgar, criticar, señalar. Es un poco de que estemos hablando y ya cuando nos damos cuenta ya estamos criticando y señalando a los demás. Y es algo que nos tenemos que cuidar. Te digo que eso está muy en nuestra naturaleza, porque así lo vemos en todos lados. O sea, es algo que aprendemos de la naturaleza de las personas, y entonces esto lo vamos siempre replicando porque lo aprendemos. Tú puedes ver en la televisión cómo se habla de las personas, cómo se juzga a las personas. Tú puedes ver en todo lugar cómo es algo casi inevitable, pero sí es evitable. Nosotros tenemos por eso la palabra de Dios que nos guía y el Espíritu del Señor nos fortalece para no cometer tan grande error de juzgar a los demás. Pero veamos lo que dice la Escritura porque es lo importante. Las indicaciones, mandamientos y consejos del Señor son importantes para que tengamos una vida como Él quiere, una vida como Él merece, como sus hijos que tengamos. Y dice Mateo 7, versículos 1 y 2 de la Biblia, el lenguaje sencillo. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los trata como ustedes traten a los demás. Esta es una palabra fuerte. No nos convirtamos en jueces de los demás y de repente somos buenos para juzgar todo. Dice la palabra que si nosotros tratamos a la gente duramente, también el Señor duramente nos va a tratar. Así que, así como tratemos a los demás, así Dios nos tratará a nosotros. Y sabes, yo quiero que Dios me trate bien. Que Dios, en lugar de que me haga juicio, el Señor me trate con amor. Así que esa es la parte donde nosotros tenemos que aprender. A tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros y así no juzgar a los demás. No sabemos luego ni qué pasa con la gente. Es algo muy tremendo. Tú no sabes qué le ha pasado en estos días, no sabes qué acaba de pasar en su vida, qué situación hay detrás de la persona que está enfrente de ti. Ah, gloria a Dios. No sabes qué situación está viviendo. Y quizá llega contigo y te trata mal, o llegas a una ventanilla y la persona te trata mal, y no te da derecho a juzgarla, porque te vuelvo a decir, no sabemos qué ha pasado con esa persona. Y yo he visto que cuando tú le contestas amablemente a una persona que te trata mal, entonces pues viene una vergüenza sobre de uno. Yo trato mal a alguien me contesta bien y hasta vergüenza me da, y entonces lo empiezo a tratar de manera diferente. No en todos los casos, pero la palabra dice que no juzguemos nosotros. A pesar de que nos digan, no podemos nosotros juzgar, sino tratémoslos como Dios que queremos que Dios nos trate a nosotros. Dice la Escritura en Lucas 6:37, la Nueva Versión Internacional: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Y tal parece que esta palabra la tenemos entendida al revés: juzguen a todos, critiquen a todos y no le perdonen nada a nadie. Pero no es así. Así no es. El mundo transgiversa la palabra de Dios. Es el mundo el que está en contra de Dios.
Y la palabra de Dios nos dice que no juzguemos si no seremos juzgados. No critiquemos, no señalemos y tampoco seremos señalados ni criticados, sino al contrario, perdonemos y seremos perdonados. Wow, qué bendición vivir en paz con todos los demás. Claro, si los demás no quieren vivir en paz contigo, pues ya es un asunto que está fuera de tus manos, pero Dios a ti te dará paz y gozo si estás cumpliendo su palabra. Así que al hablar de los demás, no juzguemos, para que los demás no estén hablando de nosotros, juzgándonos, y perdonemos si es que hacen eso. Romanos 14:13, la nueva traducción viviente dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente, a otra persona. Así es, mira, cuando alguien toma esa situación de estar juzgando, lo que hace es juntarse con otra persona. Cuando tú vas a visitar a alguien o te juntas con alguien o ves a alguna otra persona, un vecino, un compañero de trabajo, de la escuela, y es alguien que le gusta juzgar, cuando te estás a su lado, te empieza también a hablar mal de la gente y te empieza a señalar cosas que luego ni le constan, pero juzga. ¿Y sabes qué terminas haciendo? Tropezando igual que él. Terminas también juzgando. Permites que tu corazón se llene de eso y veas a la gente mal. Y entonces la palabra nos dice que no nos juzguemos unos a otros. No, no hagamos eso, sino que vivamos en paz y tranquilos sin hacer eso. Porque si no, pues vamos a hacer que otros también tropiecen y otros empiecen a juzgar. Mira, si tú hablas mal de alguien en presencia de tus hijos, ¿qué crees que hacen tus hijos? Empiezan a hablar mal de esa persona y ni siquiera es luego su asunto, ni siquiera ellos saben ni por qué. A lo mejor en un momento tú enojado dijiste algo de alguien que ni era cierto, pero tus hijos lo empiezan a repetir y los haces tropezar porque ellos entonces empiezan a traer juicio a su vida. Cuando tú vives de una manera que estás lleno de celos, de ira, de enojo, en el que vives en un desconcierto de todo lo que está sucediendo a tu alrededor, y en lugar de aclararlo, en lugar de hablarlo, empiezas a juzgar, juzgas mal, terminas inclusive lleno de vergüenza. Porque la mayoría de los matrimonios hacen eso. Se empiezan a juzgar el marido a la esposa al marido, y empiezan a caer en esa trampa de estarse juzgando, de estarse señalando y criticando, y eso no sirve más que para destruir su matrimonio. Entonces, cuando tú empiezas a hablar, el hombre que está junto con otros hombres, y empiezan a hablar mal de las mujeres, de las esposas, y tú por estar ahí también tropiezas para no sentirte mal, para no verte, como decimos en México, mandilón, empiezas también a hablar mal de tu esposa y empiezas, entonces, ¿sabes qué? Estás exponiéndote a que también tu esposa pueda hablar mal de ti. Y las mujeres cuando están reunidas y también empiezan a hablar mal de los hombres por alguien que le fue mal, por alguien que no supo hacer las cosas correctamente y está enojada, y entonces las mujeres también empiezan a hablar mal de sus maridos. Expones tu matrimonio a las llamas del infierno, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque le das lugar al mal a que entre en tu matrimonio. Alguien de los oyentes, alguien que está ahí, va a terminar hablándole a tu esposo, a tu esposa y diciéndole qué mal te portas con ella, y tú entonces estarás sorprendido y causará un gran problema, inclusive una división. Tenemos que ser cuidadosos. No nos juzguemos unos a otros, dice esta escritura. Así que al hablar de los demás y sobre todo de los cercanos, no juzguemos. Santiago 4:11, la Biblia en lenguaje sencillo dice, hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Cuando tú y yo hablamos mal de alguien, cuando estamos señalándolo, juzgando, lo que estamos juzgando es la ley de Dios, lo que Dios ha mandado. Y el Señor no ha mandado
ni nos ha puesto por juez de nadie, sino lo que Él ha mandado en su ley es que nos amemos unos a otros. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo. Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús añadió, ámense unos a otros como yo los he amado, que hasta he entregado la vida por ustedes, siendo ustedes pecadores, ¿eh? Así que date cuenta que cuando haces eso, entonces lo que juzgas también es la ley de Dios y juzgas que no está bien. No puedo amar, no se debe de amar, se debe de criticar, se debe de juzgar, no se debe de perdonar, se debe de seguir señalando a la persona y eso no es correcto. Eso no es lo que manda. Así que si juzgamos la ley de Dios, pues ¿cómo nos juzgará Dios a nosotros, verdad? 1 Corintios 11:31 de la Biblia latinoamericana dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros viéramos lo que nosotros hacemos antes de poder hablar de alguien más, entonces no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque si yo veo algo malo en alguna persona, pero antes de señalarlo, me veo a mí mismo, me voy a encontrar que también yo hago cosas malas, que también yo no cumplo todo lo que se me pide, que fallo. Entonces no tengo derecho de hablar de los demás. Así que si me examino a mí mismo, me doy cuenta de que sí, tengo muchos defectos, tengo muchos errores y eso me pone en la mira de muchos. Así que lo que mejor es no hablar de los demás, porque si no, los demás van a empezar a hablar de mí. ¿Por qué? Porque yo me expongo. Dice Juan 12:47 al 48 de la nueva traducción viviente. Dice, no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Este es Jesús. Y Jesús dice, yo no voy a juzgar a aquellos que han oído el mensaje y no lo obedecen, sino que el mismo mensaje, la misma verdad los va a confrontar y los va a juzgar en ese día. Así que mira, ni Jesús ha venido a este mundo para juzgarnos ni condenarnos, sino para salvarnos. Esa es la condición de Él, para perdonar nuestros pecados. Él no vino a ver qué tan malos éramos y qué tantos errores teníamos y cuánto habíamos fallado. Él vino sin importar qué tanto hubiéramos hecho, mucho o poco, pero todos fallamos, todos pecamos, y Él no vino a juzgar. Dice, yo les he venido a decir lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo he venido a decirles, lo que el Padre quiere para ustedes. Así que, ¿qué tienen que hacer? Así que yo no los voy a juzgar si no lo hacen. Yo no, dice el Señor. No estoy por juez aquí, estoy por salvador del mundo. Así que en el juicio final la verdad vendrá y la verdad entonces que yo les he hablado, esa es la que los va a juzgar porque ustedes no obedecieron. El Señor pide que nosotros nos rindamos a Él, hagamos conforme su palabra. Amemos a Dios, amemos al prójimo, nos amemos a nosotros mismos y amemos a los demás como Él nos ha amado. Que no juzguemos para no ser juzgados, que perdonemos para ser perdonados. Y lo que Él ha hecho es que aceptemos su señorío sobre nuestras vidas y obedezcamos lo que Él pide que hagamos. Solamente le obedezcamos a Él, a nadie más, porque Él viene enviado del Padre y Él viene bajo las órdenes del Señor nuestro Padre Celestial. Así que cuando tú y yo rechazamos a Jesús, rechazamos su mensaje, entonces lo que nos espera hacer es que en el día del juicio la verdad que se nos ha hablado venga y nos juzgue. Así que no hagamos eso, no juzguemos a los demás, pongamos la atención y pongámonos en esa situación de lo que Jesús nos ha mandado, Jesús nos ha ordenado de parte del Padre. Creer que Él es el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador. Fuera de Él no hay quien salve, no hay manera de llegar al Padre si no es por medio de Él. Así que al hablar de los demás, muchas veces hablamos también de Dios, también hablamos y señalamos a Dios,
Lo hacemos a Él, pues lo juzgamos, lo hacemos culpable de todos nuestros males. Y eso es algo muy tremendo porque el día del juicio eso va a venir en contra de nosotros. Haber levantado y señalado al Dios Todopoderoso que dio a su Hijo único por nosotros para salvación, todavía nosotros lo juzgamos, hablamos mal de Él. Algunos dicen, estoy enojado y molesto con Él. No hagas eso, no hagas eso. Ven al Señor, eh, ven con Él, reconcíliate en el nombre de Jesús con Él y pregúntale qué ha pasado, por qué las cosas no sucedieron como tú querías, sino como sabe el Padre que convenía. Y no lo juzgues, y no juzgues a nadie más. Primera de Juan 4:17, la nueva traducción viviente dice, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Al hablar de los demás, Jesús no juzgó a nadie. Aún fíjate, cuando estaba él ya preso, se estaban burlando de él, le pegaban en el rostro, dice la escritura, le pegaban, lo golpeaban en el rostro y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, dime quién fue el que te pegó. Si Jesús hubiera pronunciado el nombre de uno de estos hombres que le estaban pegando y burlándose de él, podría haber él dicho, fuiste tú tal el que me pegaste, y eso hubiera traído un juicio contra su vida tremendo. Pero Jesús dijo, yo no vine a juzgarlos, sino a salvarlos. Así que Jesús hizo todo por nosotros, nos dio todo, nos enseñó todo, nos ha dejado un legado para regresar al Padre, para ser salvados de este mundo. Así que si nosotros no juzgamos, vivimos como Él vive y el amor en nosotros se extiende grandemente, el amor de Dios para con todos. Entonces el día del juicio no tendremos temor, sino contentos y felices iremos a la presencia del Señor y Él nos recibirá, sabiendo que vivimos como Jesús vivió en este mundo, enseñando y dando ejemplos a otros de cuando hablemos no juzgar a los demás. Así que oremos. Mira, yo te digo que es muy fácil juzgar a los demás, pero es muy difícil arrepentirnos y más aún muchas veces perdonar cuando han hablado mal de nosotros. Pero es necesario porque tú y yo debemos de seguir el ejemplo de Jesús, quien perdonó aún a los que lo golpeaban, perdonó aún a los que los clavaban en esa cruz y perdonó tus pecados y mis pecados sin que él tuviera que hubiera hecho algo, sino lo que hizo fue demostrarnos el amor del Padre y hacernos salvos para el día de la ira. Así que oremos y pon esa situación delante del Señor. Si tú has juzgado, dile al Señor que te ayude a guardar tu lengua, que no, antes de hablar algo mal de alguien, antes de señalar o criticar algo, que te haga prudente y sensato y guardemos mejor eh, silencio. Así que al hablar de los demás, hablemos con amor, hablemos palabras que edifiquen, que traigan consuelo, paz, gozo, y no juzguemos a los demás. Así que oremos. Amado Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, en este tiempo, porque Padre, prefiero juzgarme a mí mismo, reconocer mis errores y mis faltas, ponerlas delante de ti, Señor, antes de juzgar a otros y así ser juzgado yo, Señor, aún exponiendo, Señor, mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo y todo lo que hago. Reconociendo, Señor, que tengo muchas faltas, tengo muchos errores, pero cuando, Señor, me juzgo a mí mismo, tú vienes, Señor, y me muestras cómo ser mejor cada día en el amor de Cristo. Yo te pido, Padre, que pongas guarda en mi boca para que cuando tenga yo que hablar cosas incorrectas y juzgar a los demás, mejor calle y no lo haga, Señor, por amor a ti, por amor al prójimo, por amor a mí mismo para no ser juzgado y por amor a Cristo, que no me juzga, sino me da salvación. Gracias, Padre. Yo te pido por todos aquellos, Señor, que oyen este mensaje, lo puedan entender, atesorar en su corazón
y guardar su boca, Señor, de hablar de los demás juzgándolos, sino hablando de los demás con amor y paz. Yo te pido por los matrimonios que hoy en día se están juzgando, Señor. Yo te pido por hombres y mujeres que han mordido ese anzuelo del engaño de esa llamada guerra de sexo, Señor, que es la ruina, Señor, de hombres y mujeres, Señor. Yo te pido, Señor, que en lugar de estar en guerra, estemos en paz, en armonía, con gozo en casa, Señor. Y verdaderamente unidos, Señor, peleemos esa batalla por nuestro matrimonio delante de todo mal que se levanta. Gracias, amado Jesús. Te pido también, Señor, que toda persona que ha sido juzgada, Señor, cruelmente, como te juzgaron a ti, Cristo Jesús, sin tener un juicio verdadero, sino con mentiras y con engaños, Señor, y su furia, Señor, su enojo era tanto contra ti que hablabas la verdad, que prefirieron matarte, Señor, antes de seguir proclamando la verdad en todo el mundo. Yo te pido por todos aquellos que están dolidos, Señor, por todos aquellos que fueron, Señor, también exhibidos, Señor, que Padre les des también el valor y las fuerzas de perdonar, Señor, y no hacer juicio sobre los que los enjuiciaron. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Amén. Bendito Dios. Qué padre se siente vivir sin criticar, sin juzgar, sino al contrario, apoyar, reconocer lo que ha pasado a la demás gente y ayudarla. No sabes el gozo que te llevas cuando alguien viene y te empieza a criticar o te empieza a hablar y tú le respondes de una manera amable y reconoce al final que no tenía por qué juzgarte y te da un verdadero perdón y tú lo recibes y lo perdonas también y vivimos en paz. Crecen amistades de eso, aunque tú no lo creas, o yo sé que lo has vivido. Muchas veces hemos tenido conflicto con alguien, hablamos mal de él, ni lo conocemos, lo juzgamos por su apariencia y cuando llegas a conocerlo dices, wow, me caías mal, pero ahora veo que eres otra persona. El que estaba equivocado eras tú y no lo reconoces. Por eso al hablar de los demás, no juzguen, sino que acerquémonos con amor, como Cristo se acercó a nosotros cuando éramos sus enemigos, pero lo hizo no para juzgarnos, sino para salvarnos. Así que el Señor los tenga bendecidos, pasen un excelente día, pasen un tiempo hermoso, se avecina cada vez más ese tiempo de celebrar el nacimiento de Jesús, en casa todos reunidos con paz, con gozo, con alegría, el Señor los tenga bendecidos. Y recuerda siempre, si juzgaste o fuiste juzgado, Dios te ama, el amor de Dios te sacará de toda situación, siempre. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo y nosotros les mandamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. No me gustan las complicaciones.